Amigos, continuamos con nuestro programa de hoy después de yo haber tenido el atrevimiento de poner a la licenciada Ivette en el spot, pero ella está preparada para eso y mucho más, yo lo sé, por eso lo hice con todo respeto. Eric, ¿por dónde vamos? Eric, Bueno, no te pongas esa corona durante el programa. Bueno, vamos a ver. Vamos a esperar que termine el programa y entonces nos organizamos a ver qué es lo que va a pasar. Existe la posibilidad de que tú te la pongas. Bueno, o que se la pongamos a alguien. Esto es una carretera de 2 vías. No. Vamos a ver. No. Vamos a ver. Pero aquí yo doy el tránsito, esto es one way. Esa parte sí es cierto. Mira, Jorge y amigos, la parte que quiero compartir con ustedes en el día de hoy, desde la perspectiva de lo que fue la fisiopatología de la muerte humana de Jesús, y rapidito, comenzando específicamente por lo que fue la oración y esta agonía, vamos a decir, espiritual y moral en lo que fue en el huerto de Getsemaní. Con relación a eso, físicamente, que es lo que estamos hablando, hay una condición que se llama hematidrosis o hemohidrosis, que es sudor de sangre. Fisiológicamente esto se debe a la congestión vascular, capilar y hemorragia en las glándulas sudoríparas. La piel se pone extremadamente frágil y sensible. Y esto es importante tener este comienzo para que nosotros entendamos y estemos claros de que sí, fisiológicamente sucedieron unos eventos que no es parte de una magia o de un sentido figurado de algo que sucedió, sino que realmente sí Jesús pasó humanamente y fisiológicamente por unos traumas terribles. Luego del Getsemaní y de este sudor de sangre, que ya les expliqué a consecuencia de que venía el tema de la flagelación. En la flagelación se utilizaba un instrumento, son los azotes. En las cortes romanas se utilizaba un instrumento que se le llamaba el flagrum, que consistía en varias cuerdas o correas de cuero, a las cuales se ataban pequeñas bolas de hierro o trocitos de huesos de oveja. La idea de las cuerdas de cuero con los huesos de oveja era para que desgarraran la piel y el tejido celular subcutáneo. Y entonces, en la cantidad de azotes que eran continuos, y entonces el condenado asumía una posición encorvada, de manera que los azotes pues tuvieran la mayor eficacia posible. Entonces, esas laceraciones cortaban hasta los músculos y se producían tiras sangrientas de carne desgarrada. ¿Qué sucede? En el caso de Jesús específicamente, como ya había tenido el episodio de haber sudado sangre, su piel estaba extremadamente frágil y sensible. Esto quiere decir que cuando entramos en la flagelación, los azotes, de la manera que lo estábamos describiendo, pues todavía era más terrible. Luego de eso, recordarán que entramos en la parte de las burlas por parte de la guardia, ¿no? Y de la corona de espinas que le pusieron. La corona de espinas se supone que era de una planta árabe que se llama Spina Christi, que son específicamente, no como la que yo tengo aquí, que son espinas de una planta decorativa. Era una espina bastante gruesa y encorvada, de manera que cuando se incrusta no parte. Esa fue la parte de la corona. Entonces, para aclararle a los amigos que piensan que la crucifixión de Jesús fue un evento aislado, específico de esa condena, pues no. El suplicio de la cruz viene de los principios orientales, fue recibido de los persas, los asirios y los caldeos. Quiere decir entonces que los griegos, los egipcios y los romanos copiaron. ¿Qué sucede? Que a medida que fue pasando el tiempo, la forma de la cruz se fue modificando. Y entonces, inicialmente, la cruz era exactamente una cruz, como si fuera una X.
Esto se le llamaba la cruz, se conocía como la cruz de San Andrés. Luego de eso vino la cruz que se conocía como de San Antonio, que era en forma de una T. Y luego vino la cruz latina, que es la cruz, la que conocemos en el día de hoy. Entonces, una vez que terminaron con el latigazo, que Jesús es condenado finalmente, pues entonces obligado. Aquí tenemos, gracias señor director, estas son los tres tipos, a los amigos que nos pueden sintonizar visualmente. Aquí tenemos los tres tipos de cruz. La primera, la de San Andrés, la segunda, la de San Antonio en forma de T, y la tercera es la latina, que es la que conocemos hoy en día. Entonces, cuando a Jesús se le pide, o al reo, tenía que llevar su cruz y llevarla directamente a un lugar que quedaba casi a 800 metros de distancia de donde estaban, hasta el lugar de la calavera, y se le llamaba así porque era el tope de una montaña que simulaba un cráneo, y es por eso que se le llamaba el Gólgota o lugar de la calavera. Esta cruz pesaba alrededor de 300 libras, pero realmente, obviamente un reo no podía cargar esas 300 libras, quiere decir que solamente cargaba lo que se llamaba el patíbulo, que es la parte de la madera que está paralela a la tierra. Porque entonces está el estípite, que es el palo que apunta hacia el cielo, digamos. Quiere decir que Jesús caminó casi 800 metros con el patíbulo, y el patíbulo pesaba cerca de 125 libras, que como quiera es un peso terrible. Y caminó casi media milla con esto, con el patíbulo. Luego de eso, entonces entramos en el procedimiento de los clavos. Esto ha sido un tema bastante debatible, pero realmente en el clavado de las manos específicamente, se hacía con un clavo que medía cerca de 8 pulgadas en acero. Este clavo se clavaba específicamente en un área muy particular donde une la mano con la muñeca, de manera que pasara por entre medio de dos huesos, pero que a la misma vez pinchara los nervios. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Es un poquito, vamos a decir, cruel, pero es para que ustedes tengan conocimiento de lo que Jesús humanamente pasó de verdad. Y cuáles eran los dolores fisiológicos que él estaba sintiendo, porque no solamente es la parte del músculo y del hueso, sino estamos viendo la parte del nervio. Recuerden, amigos, que la crucifixión se hacía para castigar delincuentes, y el motivo principal o el objetivo principal era infligir la mayor cantidad de dolor por el mayor tiempo posible, de manera que los que estuvieran mirando y tuvieran idea de cometer las mismas fechorías, pues estuvieran persuadidos de no hacerlo. Y en muchas ocasiones el reo se quedaba en la cruz hasta pudrirse o hasta que empezaran los animales a comérselo. A ese punto estábamos llegando. Entonces quiere decir que una vez completadas las manos con esos clavos de casi 8 pulgadas, y aquí detalla específicamente cuáles son los nervios que el clavo destrozaba, etcétera, etcétera. Luego de las manos, pues entonces íbamos a los pies, y hay varias teorías sobre esto, porque a veces ambos pies se clavaban con un solo clavo de una manera torcida, de manera que el reo pudiera como levantarse un poco buscando poder respirar. Porque el problema de la muerte en cruces es que causa un problema severo para poder exhalar. Y entonces la única forma de completar el ciclo de la respiración es impulsándose un poco hacia arriba, de manera que el diafragma pueda procesar la respiración. Todo esto estaba así debidamente calculado, de manera de que pudiese haber en algún momento una muerte por asfixia. Entonces, lo próximo que tenemos, vamos a ver,
En el tema de la muerte por asfixia, del primer minuto al minuto y medio, empieza un concepto que se llama los acúfenos, que es cuando empiezas a escucharte por dentro, qué es lo que está pasando con tu cuerpo interiormente. Luego viene el aura, que son las funciones motores, las sensitivas. Esto es como una revisión que tú estás haciendo en ese minuto y medio mientras vas a ir perdiendo el conocimiento. Tienes la pérdida del estado de alerta y la disminución de la respiración y la pérdida del pulso. Finalmente, aparentemente, lo que finalmente mató a Jesús después de todo este largo suplicio fue la lanza. Porque en la manera que entró la lanza por el costado, según los que conocen de esta materia, perforó el corazón y eso fue lo que finalmente mató a Jesús. Esto obviamente luego de horas de este sufrimiento y de esta forma automática de tratar de respirar, porque en la medida que él trataba de respirar y se impulsaba hacia arriba, obviamente la espalda y todas sus otras partes estaban rozando con la madera para producirle todavía más dolor. Todo el movimiento que estaba haciendo en la cruz, recuerden que estaba clavado en sus manos y en sus pies. Quiere decir que eso era un dolor todavía aún más terrible. Así que, amigos, a grandes rasgos, esto es un pequeño resumen de lo que fue la muerte humana y corporal de Jesús en la crucifixión. Definitivamente, por lo que nos expresa, ¿verdad? Lo que nos podemos imaginar, fue un periodo de mucho dolor. Mucho dolor. Uno pensar nada más, como enseñaste ahí en la gráfica, donde te ponen los clavos en las manos, en los pies, el escalofrío. Amigos, vamos a una pausa y regresamos con ustedes para discutir el tema con todo nuestro panel.